ha estado ministrando. Y en el mes de diciembre, nuestro tema fue la multiplicación. Multiplicación. Así que el primer fin de semana de diciembre, el tema que desarrollamos y palabra específica de Dios fue multiplicación por la promesa. Es que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y te daré una descendencia grande, muy grande, y te multiplicaré. Así que la multiplicación que vivimos como iglesia en este tiempo aquí en distintos países, es gracias a esa promesa que Dios le dio a Abraham. Porque en Isaac te será llamada descendencia, o sea, la descendencia bendita en Cristo Jesús, porque Jesús es el cumplimiento perfecto de lo que Dios le prometió a Abraham. Ese fue nuestro tema el primer fin de semana. Y lo desarrollamos sábado, domingo mañana y domingo noche. El segundo fin de semana fue multiplicación por gracia, gracia. Qué importante, porque no estamos hablando de multiplicarnos simplemente por multiplicarnos. Hay mucha gente que en distintas áreas del mundo se multiplican. Pero no estamos hablando de esa multiplicación simplemente de números. Estamos hablando de la multiplicación como cumplimiento de una palabra que Dios le dio a Abraham. Pero ahí en esa multiplicación tiene que estar presente y solamente va a estar presente la gracia. Como Bernabé cuando fue a Antioquía vio la gracia que se estaba manifestando en esa ciudad y cómo se multiplicaba el número de discípulos de los que habían sido añadidos a la iglesia entre el mundo gentil. Y el tercer fin de semana compartimos palabra de Dios, la multiplicación por la palabra. Entonces, por eso la multiplicación tiene referencia a los hechos divinos. Por la palabra hay multiplicación, porque es el cumplimiento de lo que Dios dice. Por su palabra, Dios hace milagros. Y Dios hace que haya multiplicación en todas las áreas de la vida, porque Dios viene a bendecir, generosamente lo hace, pero especialmente con el número de hijos. La multiplicación tiene que ver con que el Señor Jesús añade a su iglesia aquellos que Él va a llevar a la gloria, los que va a llevar a la vida eterna. Eso no sucedió. Al comenzar el tiempo de la iglesia, y por eso ahora estamos en la multiplicación por el Espíritu Santo, porque ahí está justamente en el libro de los Hechos, y yo quiero que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Simplemente vamos a leer los versículos del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la iglesia en Pentecostés comprobó el cumplimiento de la promesa. Porque ese mismo día 3.000 se añadieron a la iglesia. Pocos días después, 5.000 y así sucesivamente. Y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. Entonces leemos esto para entender lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Que estemos abiertos
atentos a la multiplicación. Que realmente sea una obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque no es natural abrirnos a la multiplicación de por sí. Hay una lucha espiritual. Hay una batalla que entablar. Pero tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Pero son muchas las cosas que se oponen a esta multiplicación. ¿Por qué? Porque tiene que ver, vuelvo a repetirlo, con la promesa. Tiene que ver con lo que Dios le dijo a Abraham. Tiene que ver con el propósito de Dios. Tiene que ver con el reino de los cielos aquí en la tierra. Son muchas cosas que se levantan. Son muchas cosas que vienen en contra, que quieren negar esa multiplicación. Pero gloria a Dios, que la multiplicación es una obra del Espíritu Santo, como lo vamos a compartir en estos 2 días. Venga conmigo entonces a Hechos capítulo 2 y leemos desde el versículo 1 al versículo 4. ¿Se animan a hacerlo juntos? Vamos, declarémoslo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por esa palabra. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Nada acontece por casualidad. Lo hemos dicho muchas veces. Hemos repetido también que Dios no improvisa. Dios es un Dios eterno, sin principio ni fin. La eternidad para el hombre es algo incomprensible. Pero Dios es así, Dios es un Dios eterno. Ahora se ha revelado a nosotros. ¿Y quién creó los tiempos, el espacio y la materia? Dios. O sea que el Dios eterno sabe lo que hace y lo que hizo desde el momento que Él creó los cielos y la tierra, desde el momento que Él, por causa de Jesús, por su palabra, todas las cosas cobraron existencia. Así que nada escapa a Dios, porque Dios es el soberano, el eterno, el poderoso. Por eso Dios se manifestó a Abraham diciendo: yo soy el Dios todopoderoso. Y le dio promesa sobre esa base de lo que Dios es. Entonces todo lo que hace Dios lo hace conforme a un propósito. Para nosotros nos resulta aún difícil entender eso. ¿Por qué? Porque para nosotros el pasado es algo que pasó. Difícil cambiar nuestro pasado. Difícil volver a nuestro pasado. Para nosotros el futuro es algo que está por delante. ¿Quién puede avanzar en el día de mañana? Lo más inmediato a nosotros. Aún este minuto que vamos y segundo que vamos viviendo, ¿quién tiene control del futuro? Nadie. No sabemos lo que puede suceder de un minuto adelante de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos sujetos a tiempos. Y todo lo vemos de acuerdo a la experiencia pasada, conforme a una idea que se nos puede surgir en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sujetos a un presente. Y vamos viviendo cada segundo, no podemos evitar que se sucedan los tiempos.
Por eso ese pasaje de Eclesiastés, vuelvo a repetirlo, ¿cómo se nos complica a nosotros cuando Dios se revela y Él habla justamente que para Él los tiempos los controla Él? Que la eternidad es donde Dios se mueve. Es donde Dios está. Él es un Dios eterno. No está sujeto a los tiempos, pero los tiempos están sujetos a Él. Por eso en Eclesiastés hay un versículo que nos ha sorprendido y nos seguirá sorprendiendo. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue pasado, aquello que fue ya es. Entonces, ¿cómo es eso? Lo que fue ahora es. Y ya es ahora, tiempo presente. Pero si lo pasado quedó atrás, ¿cómo puede ser? Pero para Dios es así. Lo de atrás está presente. Él lo hace real en un presente. ¿Cómo sigue diciendo? Y lo que ha de ser, eso es futuro, y lo que ha de ser fue ya. ¿Cómo? Pero si es futuro no es pasado. Entonces ahí se nos complica a nosotros los tiempos. Entonces Dios dice, óigame, yo soy eterno. Yo estuve y estoy en el pasado, estoy en el presente y estoy en el futuro. Yo no cambio, yo no cambio. Dios no se envejece. Dios no pasa de tiempo. Dios no pierde vida. No deja atrás lo que para nosotros fue. Por eso dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Lo que ha de ser fue ya está. Aquí para Dios ya está cumplido lo que está por delante. Hey, ¿cómo es eso? Si el futuro no es presente. ¿Y qué más dice? Y Dios restaura lo que pasó. O sea que para Dios todo lo que está detrás no tiene problema de transformarlo, cambiarlo, restaurarlo a nuevo. Como si jamás hubiera sucedido. Como si jamás se hubiera cumplido eso. Como si jamás hubiera existido eso. Porque Dios es así. Cuando Dios restaura, restaura. No, ¿cómo se dice? No emparcha, no pone parches, no trata de mejorarlo. Cuando Dios restaura lo hace nuevo, como si jamás hubiera existido. Hola. Entonces todo esto es importante de tenerlo en cuenta. Aunque para la mente humana es difícil de captar y comprender. ¿Por qué? Porque estamos todavía sujetos a esta realidad humana, a lo temporal. Pero como también mencionamos de esta palabra, cuando dice en el versículo 11 de Eclesiastés 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ha puesto eternidad. Ahora, esto es lo que el hombre ha recibido en la creación, por eso el alma no puede morir. El alma es eterna, ha puesto eternidad. Pero ¿qué pasa con el hombre que cayó en pecado? No entiende nada, no vive para Dios, no quiere conocer las maneras de obrar de Dios, no quiere conocer la experiencia con Dios. Pero sin embargo está escrito, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, para que lo entendamos, que Dios es un Dios que está por delante y que está por detrás. Ahora, el hombre no tiene capacidad de entender esta manera de obrar de Dios. El hombre no tiene capacidad de captar cómo Dios se mueve, cómo Dios es. Si Dios va a ser, es porque ya fue. Y si Dios fue, es porque va a ser. Entonces, pero eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Sin embargo, Dios en su gran misericordia trata con nosotros y respeta nuestros tiempos. Trata con nosotros para llevarnos, es un proceso.
Cuando Dios toma control de nuestras vidas, nos va llevando paso a paso. Entonces, bueno, yo estoy ahora en este punto de este proceso. Tengo un pasado, tengo un futuro, y Dios dice, no te aflijas porque yo todo lo controlo. Eso fue lo que Jesús le quiso enseñar a sus discípulos. Cuando Él resucitó, victorioso, les dejó una clara indicación a los discípulos. Vengan conmigo a Lucas, capítulo 24, versículo 49. Como dije, Dios no improvisa. Y todo lo hace Dios de una forma coherente. Dios no es aquel que determina algo y de pronto dice, me parece que me equivoqué, vuelvo atrás. No, como Él respeta nuestros tiempos, porque Él es el creador de nuestros tiempos, entonces Él sabe cómo tratar con los suyos, sabe cómo procesar a su iglesia. Por eso cuando Jesús resucitó, y lo tenemos aquí en el capítulo 24, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo? He aquí, yo enviaré la promesa. Ahora una promesa que para Dios ya era un hecho. Porque esa fue la fe de Abraham. Abraham sin tener hijos lo creyó como si los tuviera y como si viera esa gran descendencia. Pero sin embargo el Señor le dice a sus discípulos, no se aflijan. Hijos de Abraham son ustedes. Entonces Jesús le dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya esos discípulos habían recibido el soplo del Espíritu Santo, cuando Jesús resucitó el mismo día. O sea que el Espíritu Santo, conforme a la promesa de un nuevo corazón, con un corazón conforme al corazón de Dios, ya tenían el Espíritu Santo ellos, ya tenían el Espíritu Santo. Ya tenían el testimonio de ser hijos de Dios. Porque ya Jesús había completado su buena obra de redención, ya estaba todo hecho. Entonces cuando Jesús resucitó y sopló su espíritu, ahí es donde nació la iglesia. La iglesia nació en el poder de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, ahí la nueva creación de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo cuerpo, un solo hombre, con el Espíritu de Jesús morando en ellos. Ya tenían el testimonio. Ya tenían el testimonio de ser hijos de Dios. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pero no se aflijan porque ahora, conforme a la promesa de la multiplicación, donde van a haber muchos hijos a los cuales yo voy a llevar la gloria. Entonces esa promesa se va a cumplir. Esa promesa se va a cumplir. No se aflijan, porque yo la enviaré. Por eso me conviene que yo me vaya al cielo, porque entonces voy a enviar el Espíritu Santo. Y vamos a entender mucho en estos 2 días el alcance que tiene la multiplicación por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Yo voy a enviar la promesa, y la voy a enviar la promesa. Que es la promesa de mi Padre. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Las operaciones las lleva a cabo Dios, el Padre. El Hijo las cumple. Y el Espíritu Santo está ahí, habilitando las obras del Padre a través del Hijo. Entonces, la promesa de mi Padre, yo la voy a enviar, yo la voy a enviar. Pero ¿qué le dice? Quédense en Jerusalén, no en Galilea, no en el mar, donde Jesús desarrolló todo su ministerio lo desarrolló en Galilea. ¿Por qué no lo dejó ahí en Galilea, los galileos? Porque todos eran de aquella zona, todos aquellos de esa parte de Israel. Y no se llevaban bien entre Jerusalén, los de la capital, con todos estos que eran del interior.
Pero Jesús a estos le dijo, vengan, los llevó a Jerusalén y dice, ahora quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén. Porque Dios las cosas las hace de una forma ordenada. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la nación de Dios. Ese fue el testimonio de David. Cuando el pueblo se resistía a Dios, querían dejar Jerusalén, abandonaban Jerusalén. Pero Jesús vino para decirles, quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba todo profetizado. Entonces dice, quédense, ¿por qué? Porque esta promesa, ¿qué significa? Van a ser investidos de poder desde lo alto. Van a ser investidos. O sea, algo que los va a cubrir, los va a abarcar a ustedes totalmente. Y esto que va a estar ahí es poder, poder, poder de Dios. Ya tenían el Espíritu Santo internamente, pero está hablando de algo que iba a manifestarse hacia afuera, hacia afuera. Por eso Jesús habló de ese Espíritu que iba a venir cuando Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Oh, de aquí dentro hacia afuera. Tremendo. Ahora, si ustedes van a Hechos, capítulo 1, cuando Jesús ya estaba para irse a los cielos, en capítulo 1 de Hechos, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. O sea que hay que diferenciar entre la nueva naturaleza en Cristo, el testimonio del Espíritu de que tenemos a Jesús, saber que somos salvos, hijos de Dios, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Somos una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre. Somos como el Hijo es, así como Él es, somos nosotros en este mundo. Entonces, ese es el testimonio de la conversión, de haber experimentado a Jesús en nuestros corazones. Eso es una realidad. Y Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Tenemos todo el respaldo divino para ser lo que somos. Ahora bien, hay que diferenciar esta realidad del nuevo nacimiento con esta investidura. Por eso habla de investidura, porque es como un vestido. Es como cuando en aquel tiempo se ponían toda una túnica. Entonces, investidos de poder. Entonces, había para la iglesia, para estos discípulos, una experiencia que todavía no habían tenido. Algo nuevo, nunca había acontecido. Y por eso Jesús le dijo, quédense en Jerusalén. Quédense, para ahí van a ser investidos de poder. Y justamente en el capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice, pero recibiréis poder. Jesús entonces estaba anticipando los hechos. Para Jesús era un hecho. Le dijo, discípulos, ustedes están aquí conmigo. Les he dicho, quédense en Jerusalén. Ahora, en ese interín, algunos se pusieron a cavilar, a pensar, a querer ver las cosas desde su posición, porque como ustedes vienen anteriormente, le estaban diciendo, pero ¿cuándo vas a restaurar a Jerusalén? A Israel, perdón. ¿Cuándo vas a restaurar a Israel que está bajo el poder y dominio de los romanos? ¿Cuándo va a surgir una vez? Porque ellos tenían siempre el anhelo de ver a un Israel como en los tiempos de David. Entonces Jesús le dijo, no es para ustedes meterse a cavilar en estas cosas. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Eso sí, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, entonces había un momento, un tiempo, cuando haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder cuando haya venido. En ese momento todavía no. Todavía Jesús estaba con ellos hablándoles. Habían pasado
tiempo con Jesús donde Jesús les explicó acerca del reino de Dios, les enseñó todo ese tiempo y ahora estaba listo para irse. Entonces está diciendo, pero van a recibir poder. ¿Cuándo lo van a recibir? Yo se lo estoy diciendo, dice Jesús. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ahora, sí ellos tenían el Espíritu Santo. Claro que sí. Ya Jesús había soplado su Espíritu Santo y les había dado autoridad para que todo lo que ellos ataran iba a ser atado. Autoridad en el nombre de Jesús. Pero ahora Jesús está diciendo, pero van a recibir poder, van a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué significa ser testigos? Declarar algo y afirmar algo, un hecho de lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido en el mundo y que repercutió en los cielos. Para eso se necesitaba esa investidura de poder. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Jesús. ¿Testigos de qué? De que ahora había una iglesia. ¿Testigos de qué? De que ahora los cielos estaban abiertos. ¿Testigos de qué? De que ahora no había más velo. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, el velo se partió de arriba abajo, significando eso que hay una entrada libre a que todos participen de la gloria de Dios, de la presencia del Altísimo. Como el libro de los Hebreos nos enseña. ¿Testigo de qué? De la multiplicación. ¿Testigo de qué? De la gran abundancia de la gracia de Dios. ¿Testigo de qué? Del cumplimiento de la palabra. ¿Testigo de qué? De la promesa hecha a Abraham. Una cosa es tener al Espíritu y quedar callado. Porque hubo 380, siempre decimos que fueron como 500 los que vieron a Jesús en ese pasaje de Hechos 1, cuando se fue Jesús. Pero 380 que se quedaron con el testimonio de ser hijos, pero punto. Y no participar de la promesa, de la multiplicación, de esa descendencia numerosa, de vivir lo sobrenatural. Entonces, hay creyentes que son creyentes. Y si uno le pregunta, ¿vos crees en Dios? Por supuesto, yo tengo a Jesús, yo soy convertido, soy salvo. Pero ¿crees en la multiplicación? Yo soy creyente. ¿Crees en la multiplicación? Yo soy creyente, voy a la iglesia, canto, aplaudo. ¿Pero crees en la multiplicación? Bueno, no sé. Mi vida está bien, yo estoy bien. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me haces esa pregunta? Es porque la promesa tiene que ver con la multiplicación. Bien. Ahora, ¿cómo se da? ¿Qué es lo que Dios espera que esté presente? Y eso, por favor, téngalo en cuenta para sumar lo que vamos a ir hablando hoy, mañana. Mañana especialmente hay algo especial. Que no es nada nuevo, pero que el Espíritu Santo viene a hacernos ver. Para vivir la multiplicación, el cumplimiento de la promesa, hay ciertas cosas que se tienen que dar. Porque uno podría multiplicarse simplemente por ganas de ser muchos. Ganas de que otros se sumen y bueno, vengan. Bueno, pero no es la multiplicación bíblica a veces. Simplemente sumar gente. Que a la larga después no sabemos dónde están y en qué terminan. Hola, espero que se vaya entendiendo. Entonces hay cosas que son
vitales, necesarias, fundamentales para vivir la multiplicación. Por eso, hoy nos vamos a detener en el versículo 1 nada más, para saber qué tipo de multiplicación Dios quiere que experimentemos. Y por eso algunos quizás están pasivos en las cosas de Dios. Quizás algunos están distraídos. Quizás algunos están poniendo énfasis en otras cosas, mirando otros intereses, sin ser movidos por el Espíritu Santo. Entonces, estamos afirmando la multiplicación por el Espíritu Santo, que es un paso más de haber conocido a Jesús. Así como los discípulos. Los mismos discípulos vivieron la manifestación del Cristo resucitado. Cuando Pedro dijo, vamos a pescar, y allá, sin haber pescado durante toda la noche, Jesús se manifestó a ellos como el resucitado. Ya lo habían visto, habían participado con él, pero tenían ciertas dudas. Todavía estaban luchando contra eso. Y la pesca que hubo, donde vieron que es verdad, Jesús resucitó. Pero todavía estaban ahí con algunas incógnitas, todavía sin experimentar lo que Jesús vino a hacer una vez que ascendió a los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el versículo 1? Porque esta multiplicación la vivieron 120, no los 500 que vieron a Jesús irse a los cielos. ¿Y cuántos otros discípulos que Jesús tuvo? Porque hubo momentos que Jesús tuvo muchos discípulos. Pero solamente 120 comenzaron a experimentar, déjeme decirlo de esa manera, la multiplicación. Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario? ¿Por qué Jesús le dio la orden clara, tajante, concreta? Quédense en Jerusalén. Porque quedarse en Jerusalén significaba que iba en contra de sus intereses personales, que iba en contra de su cultura galilea, iba en contra del entorno que estaban viviendo socialmente. ¿Por qué? Porque sentían el desprecio, el rechazo de los habitantes de Jerusalén. Porque ellos eran galileos, ya lo habían vivido. Cuando toda esa multitud ahí dijeron, crucifícale, crucifícale. Y por eso Pedro en un momento dado negó a Jesús. ¿Por qué? Porque se vio en medio de un entorno social que se resistía a todo lo que venía de Jesús. Y ellos, como eran seguidores de Jesús, no lo podían aceptar y tolerarlos. O sea que vivían una realidad durísima. Vivían una realidad donde todo era en contra. Entonces ellos, y Jesús les dice, quédese en Jerusalén, sí, Jerusalén nuestra amada Jerusalén. Porque ¿quién no amaba a Jerusalén? Pero quedarse en Jerusalén ya era difícil. Por eso 380 volvieron a sus lugares, volvieron a sus sitios, volvieron a sus quehaceres, a sus tareas, a sus hogares, a su familia. Pero 120 supieron obedecer. Pero ahí comenzaron a experimentar lo que era necesario para que el Espíritu Santo descendiera. Porque hay algo que está presente en el corazón de los creyentes cuando aceptan a Jesús, pero que necesita que se manifieste, que es preciso que salga, porque ya es una realidad. Pero muchos no lo vivieron, como dije, un grupo muy grande. No entendieron lo que ya estaban ellos. Y por eso dejaron Jerusalén, se alejaron de Jerusalén.
Pero 120 sí se quedaron. Por eso tenemos aquí en el versículo 1, cuando llegó el día, porque Jesús dijo, recibiréis, algo va a acontecer, va a venir sobre ustedes. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y hermano, esa es la primera condición que es necesario tener, además de ser creyente, de aceptar a Jesús, de conocer a Jesús, de tener a Cristo. Lo que Dios, y mañana vamos a entender más todavía esto, ¿cómo los encontró el Señor a estos 120? Que esos 120 eran todos los que estaban no solamente juntos, pero es importante si no estaban juntos, pero estaban unánimes, como un solo hombre, un solo pensamiento, un solo sentir, como una sola alma, todos pensando iguales, hablando lo mismo, teniendo el mismo sentir. ¿De qué me habla todos unánimes juntos? De la unidad, de ser uno. Por eso Jesús, en este versículo 8 del capítulo 1, les habla de recibir poder. Les habla de ser testigos de la resurrección de Jesús. La multiplicación es hablar de poder. Hablar de multiplicación es hablar del testimonio de la resurrección de Jesús. Hablar de multiplicación es hablar de eso que tiene trascendencia al mundo entero. No está encerrado, no está metido dentro de nuestra realidad como personas. Entonces, bien, lo que quiero decir de parte de Dios, que para vivir la multiplicación se necesita la unidad. Hay un pasaje que bien nos ilustra lo que estamos diciendo. El Salmo 133. Es una palabra profética de David. Porque esta palabra, déjeme decirlo, Israel lo vivió un tiempo, pero como un anticipo con el reino de David. Pero no era perfecto, porque era tipo y figura lo que iba a venir. Pero él profetizó lo que aconteció en ese día de Pentecostés. Fíjense el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite, sobre la cabeza. De eso hablaba Jesús, la investidura de poder. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. O sea, ¿la barba de quién? De Aarón. ¿Quién es Aarón? El sacerdote, el sumo sacerdote. Y nosotros también somos sacerdotes para Dios. Esa es la condición necesaria. Hijos de Dios. El cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hasta el borde de sus vestiduras. Por eso la investidura de poder es que abarca todo el exterior nuestro, nos rodea, nos sumergimos, Él nos cubre totalmente. Como el rocío de Hermón, por eso se dice el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo es como cuando nos bautizamos en agua. Cuando nos bautizamos en agua, somos metidos dentro del agua y el agua nos cubre totalmente y salimos chorreando agua. Porque totalmente rodeados por el agua. Ahora, lo mismo es con esto. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces es interesante que habla de los montes de Sión. No era Sión como lo que hemos estado hablando, sino una cadena montañosa que también le denominaban monte de Sión. ¿Por qué? Por lo que significaba el monte Hermón. El monte Hermón era el más alto, cubierto de nieves perennes,
nunca esas nieves dejan de estar presentes ahí. En ese Monte Hermón, en una parte de esa cadena montañosa es donde Jesús se transfiguró. No allá arriba, sino en una otra zona. No se sabe exactamente dónde fue. Ahora, yo quiero detenerme en esta expresión. Cuán hermosa, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, extraje esto con respecto a la armonía. A ver los músicos ahí donde están. Pues es una palabra que tiene mucho que ver con la música. Les leo lo que extraje de lo que significa armonía. Viene de un término griego. En música es el estudio de la técnica para enlazar acordes, o sea, notas simultáneas. Desde una perspectiva general, la armonía, óigamelo bien, la armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo. La armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre connota belleza. Y su resultado siempre connota belleza. Eso es armonía. Pero además, en música, el estudio de la armonía implica los acordes y su construcción, así como las progresiones de acordes y los principios de conexión que los rigen. Por lo general, se suele entender que la armonía hace referencia al aspecto vertical. Hola, eso los traje, no yo simplemente estoy repitiendo lo que se dice acerca de armonía. Voy a leer de nuevo esta parte. Por lo general se suele entender que la armonía hace referencia al aspecto vertical. Notas simultáneas que en la partitura se escriben una sobre otra de la música, que se distingue del aspecto horizontal, la melodía formada por la sucesión de notas que se escriben una detrás de otra. Entonces una cosa es la melodía, que son notas una detrás de otra, pero la armonía, según aquí lo que extraje, tiene que ver en sentido horizontal, una nota sobre otra. La etimología de esta palabra armonía deriva del griego, que significa acuerdo, concordancia, acuerdo, concordancia. Y del verbo ajustarse, conectarse. O sea que cuando se habla de armonía es que hay un acuerdo, hay una concordancia en sentido vertical. Y donde se ajusta todo, se conecta una cosa con la otra. Hay una pequeña definición también sobre armonía. Las definiciones habituales de la armonía suelen describirla como la ciencia que enseña a constituir los acordes y que sugiere la manera de combinarlos de la forma más equilibrada. Ahora, esto es lo que dijo David, hablando, profetizando lo que iba a acontecer con estos 120. Que estaban juntos en Jerusalén, estaban juntos en ese aposento. Y David profetizó, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No es un tormento, no es un castigo, no es una maldición. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En armonía, juntos en armonía. Juntos en armonía, ¿con quién? Con el cielo, con Dios. Con Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es la lucha más grande que los creyentes tienen aquí? No importa el país, el continente, en todo el mundo siempre se da lo mismo. ¿Cuál es la lucha? De estar juntos. Fíjense que cualquier persona que tiene alguna dificultad, algún roce, alguna cosa que le molestó, lo que es lo primero que hace, desaparece, se sale. Y ahí
O algunos por simple iniciativa propia, porque no entienden lo que es el Evangelio. Y de pronto no se nos encuentra como los 380. Si hubiéramos vivido ese momento de ver a Jesús ascendiendo a los cielos con una clara indicación y dirección, un mandato. Pero sin embargo estos buenos, bien intencionados y seguro que eran creyentes. ¿Pero qué les faltó? Entender cómo Dios opera. Entender cómo Dios hace las cosas. Ayer escuchamos en el grupo de jóvenes testimonios de un matrimonio nuestro que pasaron por una situación difícil, pero ¿qué es lo que más insistieron en ese testimonio? La casa, la casa, la casa, la iglesia, la iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Nos está dando sentido de eternidad. Nos está haciendo saber y comprender y captar cómo Dios va a multiplicarnos. No hay forma de que haya multiplicación, que la promesa se cumpla, si cada uno está afuera. Quizás algunos están adentro, pues con el corazón están afuera. Están pensando en otras cosas, en otros intereses, diciendo, mañana voy a ver qué hago mañana, y mi vida, ¿cómo va? Los 120 estaban determinados. ¿A qué? A estar juntos. ¿Para qué? No solamente juntos, sino en armonía. En armonía. Porque yo no sé mucho, pero hay toda una escala en un instrumento, ¿no? En el teclado. Pero uno puede tocar varias de esas teclas y va a salir un ruido espantoso. Pero aquellos que saben que hay acordes. ¿Por qué acordes? Porque hay acuerdo en esas notas. Entonces, al tocar al mismo tiempo, hay armonía. Entonces, hermano, estar juntos no es suficiente. Tienen que estar todos, pero a su vez, en armonía. Unánimemente. Hola. Hay un pasaje en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 22. Es la oración de Jesús. Es la oración por ti, por mí, por los discípulos en ese momento. Pero especialmente toco dos versículos. Los versículos 22 y 23. ¿Qué dijo Jesús en esa oración? Porque ahí estábamos nosotros presentes. Porque esa oración abarcó a todos. La gloria, le dice Jesús, el Hijo, al Padre. La gloria que me diste, yo les he dado. Fíjense cómo el Señor muchas veces habla en un tiempo que es perfecto. Porque todavía no había subido a la gloria, todavía no había recibido la gloria que el Padre le iba a dar, pero para Jesús ya era un hecho. Todavía faltaba el milagro de la nueva creación en Cristo. Todavía faltaba la resurrección. Pero sin embargo, Jesús en muchas oportunidades habla conectado con la eternidad, conforme al pensamiento y al corazón del Padre. Y por eso dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. ¡Ey! O sea, Jesús está diciendo, si hay algo en el cielo
Si hay algo en la eternidad, es esta unidad entre el Padre y el Hijo. Ahora, ¿para qué vino el Hijo? Para que vivamos la misma gloria de Dios. Y esa gloria de Dios tiene que ver con esta unidad. ¿Cómo dice el versículo 23? Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces Jesús, descorrió un velo muy grande para mostrar cómo Dios opera, cómo son las obras del Padre, a las cuales el Hijo se sujetó. Y vio las cosas conforme al pensamiento de Dios, a cómo Dios ve, cómo Dios hace las cosas. Entonces él claramente dice esto, que el mundo va a creer, y ahí viene la multiplicación. Ahí viene la multiplicación. Va a creer, ese creer que es conversión, que es aceptación de Jesús como Señor y Dios, que es arrepentimiento de los pecados, que es dejar el mundo y seguir a Dios. Entonces, el mundo va a creer viendo la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso dije, ¿qué es lo que el enemigo busca por todos los medios? Que en un grupo, en una iglesia local, no esté presente la armonía, porque si está presente la armonía, ya están abiertas las puertas, las posibilidades para que el mundo crea, porque se cumple la palabra, porque es conforme a la promesa, y ahí está la gracia presente. Hola. Entonces hay que cuidar, ser solícito, como dice Pablo en Efesios 4:4, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo y la paz. Hay que ser solícito, hay que estar activo, hay que cuidar la unidad. Pero surgen ideas, surgen sentimientos, surgen pensamientos, surgen culturas, surgen idiosincrasia, surgen tantas opiniones, tantas filosofías, tantas cosas, que lo único que buscan por todos los medios, y eso Satanás está detrás, y la carne se pone de acuerdo con el enemigo, y el mundo responde a Satanás. ¿Para qué? Para que no esté presente la armonía. Porque si hay armonía, todo es bello, todo es bueno, es agradable, es deleitoso. ¿Vieron cuando hay armonía en la música, en el coro? Claro que hay que trabajarlo. Un coro no se forma de un momento para el otro, hay que disciplinarse. Hay que aprender a cantar, hay que aprender a entonar, hay que aprender a vocalizar, hay que aprender a respirar, hay que aprender a cantar. Entonces, no es fácil, es disciplina. Pero qué bueno escuchar cuando eso se logra, se consigue. Es deleitoso, a mí me gusta. Qué bueno que hace. Y muchos hablan de que la buena música también es sanadora. Se utiliza para ayudar a restaurar, a restablecer cuando hay problemas y conflictos interiores. Porque la música vino de arriba, vino de Dios. El hombre no fue el inventor de la música. Hola. La música viene de Dios. Dios es la mejor música, está allá en los cielos. Y un día vamos a estar allá cantando. Pero mientras tanto acá tenemos que aprender. Por eso los que cantan tienen que aprender la música, tienen que aprender a leer las partituras, tienen que saber los sonidos, dónde van. ¿Por qué? Porque por más buena voluntad que haya, cuando no está la disciplina, no se está aprendiendo, se toca de oído, como se dice, pero a veces se falla porque justamente
En esa armonía no existe las notas justas y precisas. Parece todo muy lindo. Parece todo muy bueno, pero hay una disciplina. Hay una buena disciplina. Y qué bueno que acá tenemos un coro que está queriendo ser bien disciplinado y aprender. Entonces no dejen de aprender. No dejen de aprender. Los músicos tienen que aprender más música. Tienen que desarrollar bien el talento. Hay que desarrollarlo a full. Pero eso también la vida espiritual. Necesitamos tiempo. Por eso el Señor se toma tiempo para procesarnos. Y nos viene hablando, y nos viene hablando, nos viene hablando, y nos viene hablando. ¿Para qué? Para que su palabra opere en nosotros. El milagro de la multiplicación, que es por obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan esto? Entonces, hermano, esto es disciplina. Hay que ponerse, hay que oír al otro y tratar de acomodar, ¿no? Acomodarse. No cantar lo que uno quiere cantar, no tocar lo que uno quiere tocar, sino que hay que armar algo, hay que combinarlo. Es el arte de combinar los sonidos, la música. Y la armonía es ponernos en sintonía con Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? La multiplicación, sí, dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, para expresar nuestra fe, para expresar justamente lo que estamos creyendo, lo que estamos recibiendo de Dios, vamos a estar juntos, vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos, que nadie se quede lejos. Bajen de allá arriba, bajen de los balcones. Vengan, vamos a estar juntos, es un momento. Vamos a expresarlo aquí prácticamente, diciendo, sí Señor, todos unánimes juntos. Que nada nos saque, que nada nos distraiga, que nada nos aparte de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, vamos a declarar que es tiempo de multiplicación. El día de Pentecostés ya es una realidad. Ya vino el Espíritu y también sobre nosotros. Amén. Entonces levante su mano al cielo. Como dije, hay muchas cosas que nos quieren apartar. Pero hermano, en este momento cuando estemos orando, si hay algo aquí dentro que te aleja, que te distrae, que te distancia, algo que te has apartado de tu hermano, de la comunión del cuerpo de Cristo, algo que creció en ti y te alejó y estás viviendo como si no fueras del cuerpo de Cristo. Ahora en este momento cuando estemos juntos, al estar juntos, dejen las puertas, vengan para acá. Vengan para acá. Todos. Pon la mano en el que está a tu lado. Y que tu hermano ponga la mano sobre ti. Con mucho respeto, por favor. Somos la iglesia de Jesús. Vamos a expresar a través de esto que estamos de acuerdo con Jesús. Que lo queremos. Que esta multiplicación es un hecho. Porque aquí estamos nosotros. Porque estamos todos unánimes, juntos. Y esto se va a transmitir, va a alcanzar a aquellos que no están, pero que a través de nosotros lo vivamos. Señor Jesús, cuando tú resucitaste, soplaste sobre tus discípulos tu espíritu y dijiste, reciban el Espíritu Santo. Oh, el testimonio ya en el corazón de ser hijos de Dios, ya abiertos a que tú te pudieras manifestar como el Cristo resucitado, victorioso sobre la muerte, sobre el sepulcro, porque el sepulcro no te pudo contener. Oh, ese sepulcro tuvo que abrir su boca y dejarte a ti salir, porque el poder de la resurrección operó en ti. La muerte fue vencida una vez y para siempre. Satanás fue vencido. Pero tú no improvisas, Señor. Y tú le dijiste a tus discípulos
Quédense, quédense, quédense. No se salgan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y serán investidos del poder de lo alto. Señor, muchos se perdieron. Muchos se olvidaron de tus palabras. ¿Quién sabe qué sucedió con ellos? Tu misericordia los habrá alcanzado quizás. Pero Señor, gracias por los 120. No fue un número tan grande y numeroso. Cuando multitudes te siguieron, cuando multitudes vivieron señales, prodigios y maravillas. Pero gracias por estos 120, Señor, gracias. Siempre tienes aquellos que saben responder a tu voz. Siempre tienes aquellos que son obedientes a la fe. Gracias por estos 120, Señor, porque estaban todos unánimes, juntos. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos todos unánimes, juntos. Y tú dijiste: recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Y me seréis testigo, me seréis testigo. Señor, ese poder, ese poder, ese poder que viene de arriba, que viene de Dios, es un poder sobrenatural, es un poder que viene con gracia de Dios, con fuerza de Dios. Urramaya, Kanda, Maya, Kaya, Shiria. Ahora, Espíritu Santo, ahora. Ya vino el Espíritu Santo, ya vino. Ya hubo un Pentecostés y ahora también aquí, Señor. Ahora. Sí, hablan lengua. Señor, que se limpie todo territorio, que se limpie todo corazón ahora. Urrimaya que ya shandana marakaya, marakaya, shandana marakaya. Sí. Sí. Recibiréis poder del Altísimo. Sí. Sí.